Pasa a vosotros, a todos los que escuchen este tema. Sean bienvenidos a esta transmisión, esperando que el tema que el día de hoy se medite sea de utilidad para todos los que tengan oportunidad de escucharlo. El tema que vamos a tratar en esta noche es qué significa que viva Cristo en mí en su segunda parte. Voy a repetir nuevamente el título del tema, ¿qué significa que viva Cristo en mí? Segunda parte. Este tema, recordando un poco el tema anterior, su primera parte, esta frase se menciona en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y vamos a ir poniendo los versículos para que los puedan ver en la pantalla. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y este tema lo que busca es aclarar o dar más información para entender qué significa la frase vive Cristo en mí. De qué manera Cristo vivía en el apóstol Pablo. Ya mencionamos que Pablo, el Evangelio, él lo recibió directamente de Cristo Jesús. No fue enseñado por los discípulos, ni tampoco tuvo oportunidad de ver físicamente a Cristo Jesús cuando estaba en la tierra. Ya después del resultado, Cristo Jesús eh, subió al Padre, pero tuvo una manifestación y se le apareció a Pablo. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 12. Pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué recibió Pablo por revelación de Jesucristo? Dice el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Entonces, podemos darnos cuenta que Pablo conoció a Cristo Jesús, pero no lo conoció físicamente. Se le apareció en forma de luz y desde esa luz se comunicó con Pablo. Eso ya lo vimos en el libro de Hechos. Ahora bien, si Pablo sabía que Cristo Jesús ya no era un ser eh, material, ¿cómo es que él dice, Cristo vive en mí? En el libro de Romanos 8, versículo 10, también se menciona algo muy parecido a esta frase. Dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, el espíritu, bueno, más bien aquí dice Cristo está en vosotros. Ya no solamente habla de que Cristo estaba en Pablo, ya menciona que Cristo está en vosotros en esta carta que se le dirige a la iglesia que está en Roma. Y decíamos que para entender esta frase, el libro de Gálatas, capítulo 4, menciona que Cristo es formado dentro de nosotros.
Dice Gálatas 4:19, hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, hay una formación de algo dentro de nosotros, dice aquí, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y de qué manera es formado? En el libro de Segunda de Corintios capítulo 5, estoy solamente dando pasajes que hablan del mismo concepto y vamos a tratar de desarrollarlos para entenderlo. Dice Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este pasaje nos revela que estando en el conocimiento de Cristo, aquel que ha creído dice que es una nueva criatura. Y entonces empezamos a entender que de lo que Dios nos está hablando por medio de los pasajes que ya mencionamos, es que dentro de nosotros se forma una nueva criatura. A esa nueva criatura, bueno, esa nueva criatura tiene características, tiene formas de pensar que no son las que se tenían cuando no se conocía el Evangelio. Es decir, dice aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si Dios lo que quiere es hacer dentro de nosotros una nueva creación, porque nosotros ya somos creación de Dios, es necesario que si se va a experimentar una nueva forma de vida, dice el libro de Efesios capítulo 4, se abandone una antigua forma de vida. Es decir, la nueva criatura es es un ser que se forma dentro de nosotros por el conocimiento que se tiene de las Sagradas Escrituras, de los consejos de Dios, y que va a actuar en forma diferente a lo que el hombre venía actuando. Dice Efesios 4, versículo 22. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. En el pasaje anterior decía, las cosas viejas pasaron. Y dice aquí que la pasada manera de vivir, ¿cómo se le llama? El viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos de error. Entonces, en nuestra pasada manera de vivir, antes de conocer del Evangelio, de conocer acerca de, de Dios, acerca de Cristo, de los planes que tiene para el hombre, pues el hombre tenía una vida desordenada, tenía una vida en error. Y aunque alguien pueda decir, mi vida era perfecta porque yo, antes de conocer de Cristo, pues tenía un buen trabajo, tenía una buena relación con mi familia, tenía oportunidad financiera para divertirme, para estar bien en esta vida material. Bueno, pues aún con todo y eso, el hombre comete muchos errores y faltas a la ley de Dios. Y más que si el hombre la desconoce, pues hay veces que desconociendo algo, pues se traspasa, se transgrede. Y dice aquí, versículo 23, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Entonces el hombre cuando conoce de Dios, lo que tiene que empezar a cambiar es su forma de pensar, es su mente, y tiene que renovarse y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y santidad de verdad. Cualquiera diría, pero si
nosotros, nuestra forma de ser es un viejo hombre, entonces, ¿cuál es el nuevo hombre? Bueno, el nuevo hombre eres tú, pero con una forma de vida diferente, una forma de vida en la cual tengas una mentalidad que, que no es la mente tuya, es la mente de Cristo Jesús. Más adelante vamos a tocar un pasaje en donde dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice el versículo 25, por lo cual dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 29, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los creyentes. Entonces, aquí este pasaje nos dice, debes de renovar tu mente, debes de vestir al nuevo hombre. Y cualquiera diría, bueno, ¿y de qué lo visto? Voy a una sastrería, voy a una tienda de ropa, le compro ropa. ¿A qué se refiere vestir un nuevo hombre? En las Sagradas Escrituras, la palabra vestir está referida no solamente a una ropa física, sino simbólicamente está referida a un conocimiento. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, dice así en el versículo 3, hablando de algo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y te afligió e hízote tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. Esto a cualquiera le pudiera causar una sorpresa, que el vestido nunca se envejeció. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios lo llevó a un monte en el cual Dios le dio su palabra, sus leyes, sus estatutos y le dio consejos de vida. Estos consejos de vida formaron para el pueblo de Israel un vestido. Y Dios les dice que esas palabras que Él les daba, dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, hablando de aquellas cosas que les había Dios enseñado. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, pueblo sabio y entendido, gente grande es este. Esto que Dios les dio al pueblo de Israel constituía un vestido, pero no material. Era algo que los cubría, era algo que los demás veían. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, perdón, no es capítulo 18, es capítulo 30 y ahorita se los doy. Es 16, si no es 18. Permítanme un momento. Es 16. Es Ezequiel 16. Discúlpenme. Dice así Ezequiel capítulo 16, versículo, versículo 10. Y te vestí de bordado
hablando del pueblo de Israel, y te calcé de tejón y ceñite de lino y te vestí de seda y te atavié con ornamento y puse ahorcas en tus brazos y collar a tu cuello, puse joyas sobre tus narices, zarcillos en tus orejas, diadema de hermosura en tu cabeza. Fuiste adornada de oro, de plata, de vestido de lino, seda, bordado, comiste flor de harina de trigo, miel, aceite, etcétera. Dice, y salióte nombradía entre las gentes a causa de tu hermosura. Todas estas cosas que Dios le dio al pueblo de Israel, pues constituían una vestimenta. Y él en el monte Sinaí, pues hizo un pacto con Dios, dice el versículo 8. Pasé yo junto a ti, te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti. Es una forma poética de decir que Dios iba a extender su protección y le iba a dar de su conocimiento al pueblo, dice. Y entré en concierto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía, hablando del pueblo de Israel. Entonces, la vestimenta es un conocimiento, una sabiduría que se desprende de Dios y con esa viste al hombre. En el libro de Gálatas, solamente para abundar un poquito más en esto de la vestimenta, dice Gálatas 3, versículo 27. Y si ahorita este pasaje no se entiende en su totalidad, eh, hay otros pasajes que nos van a ir aclarando este. Así es que no nos desesperemos. Porque todos los que habéis, Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Entonces, no solamente la vestimenta es un conocimiento, sino también es la consecuencia de un conocimiento y también de un acto. Aquel que se ha vestido de Cristo son cubiertas sus vergüenzas, es decir, sus faltas. En el libro de Génesis, capítulo 2, capítulo 3, dice, después de que el hombre faltó, el versículo 21, después de que el hombre falta y buscando cubrir sus vergüenzas, dice eh, el versículo 7, si por favor me hacen favor de poner el versículo 7 antes, dice, y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos que Adán y Eva, al darse cuenta de que habían faltado delante de Dios, se cubren con unas hojas de higuera y se hacen delantales. Dios, sabiendo que esto pues no cubre realmente la vergüenza, la falta de un hombre, dice el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiolos. Con esto quedaron cubiertas sus vergüenzas, pero para cubrir sus vergüenzas se necesitó la piel de un animalito. ¿Qué animal Dios mató para que fueran cubiertas las vergüenzas del hombre? Un corderito. Ese cordero que habla el libro de Pedro dice que fue sacrificado desde el principio de la creación del mundo, fue inmolado y que fue apartado también desde antes de la fundación del mundo para este fin y que habiendo existido ese sacrificio que simbolizaba la muerte de Cristo Jesús, el hombre fue cubierto en sus faltas. Entonces la vestidura es un conjunto de conocimiento y consecuencias de eventos que tienen que ver con el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora bien, dice que vistamos el nuevo hombre. ¿De qué lo tenemos que vestir? Pues de un nuevo conocimiento. Si ya vimos que el conocimiento de Dios es como una vestidura, una vestimenta, de eso lo tenemos que vestir. Y si nosotros nos damos cuenta, dice Deuteronomio que ese vestido no envejece, haciendo ver que la palabra de Dios, sus consejos, no van a pasar de moda.
esta palabra de Dios que sirvió para que muchos en el tiempo de Cristo Jesús eh, meditaran sobre su vida, la cambiaran, pues también nos sirve ahora. No ha pasado de moda. La vestidura que da Dios no envejece. Dice el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 9. Este tema es muy bonito porque nos hace ver que el conocimiento de Dios, penetrando en el hombre, en la parte espiritual, en su alma, tiene la misión, ¿verdad?, de hacerlo cambiar, de hacer conciencia, de que alguien se dé cuenta de que su vida, en la forma en que lo lleva, no le espera algo provechoso. Dice Colosenses 3, versículo 9: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado. Entonces, la vestidura, la vestimenta con el que hay que vestir el nuevo hombre, esa nueva criatura, ese nuevo ser que es engendrado por Dios dentro de nosotros y que el apóstol Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, pues se le tiene que dar un nuevo conocimiento. Y dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo, voy a leer desde el 4. Estad en mí y yo en vosotros. O sea, parece ser que hay algo que nos falta también meditar, que es estar en Cristo, pero ahorita nos estamos enfocando a que Cristo está en nosotros, no solamente en Pablo, sino en la iglesia. Dice, Cristo está en vosotros, dice el versículo 4. Estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Entonces quiere decir que hay una relación muy estrecha entre Cristo Jesús y el creyente. Y dice que Él está en el creyente y que el creyente tiene o da fruto. ¿Cuál es ese fruto? En el libro de Gálatas, capítulo 5, nos hace ver que ese fruto es aquellas obras, aquellos sentimientos, pensamientos que van a surgir cuando alguien acepta el conocimiento de Dios. Hay ocasiones que nosotros podemos leer un libro de matemáticas, un libro de química, pero eso no nos hace ser mejor persona. Sin en cambio, leer la Biblia sí nos hace ser una mejor persona haciendo mejores cosas. Dice Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Es muy difícil que alguien que no tiene el conocimiento de Dios sea manso. Templanza, pues si el hombre lo que tiene es una tendencia hacia la violencia, hacia la ira, pues entonces es necesario capacitarlo en otras cosas para que él muestre templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Entonces, esta carne que tenemos tiene una inclinación hacia hacer lo malo. Pero si tú, con el conocimiento de Dios, aprendes a sujetar esta carne, pues entonces ya no vas a adulterar, ya no vas a recurrir a la violencia cada vez que te ofenden, ya no vas a mentir, ya no vas a buscar los deleites propios de esta carne. Esta carne se goza en tener, por ejemplo, el que le gusta el vino, pues le gusta la sensación del vino en su cuerpo, la relajación que consiga al tomarlo.
Estos son gustos de la carne, pero esta carne no solamente tiene deseos, sino, sino que tiene concupiscencia, es decir, un deseo desmedido de algo. Cuando alguien se casa con una mujer, pues tiene la oportunidad de con ella tener alguna, pues, estar en una convivencia marital, ¿sí? Satisfacer algún deseo sexual. Pero, ¿qué pasa cuando alguien adultera y busca a otra mujer, a otra mujer, a otra mujer? Pues lo que está haciendo es, está dándole lugar a un deseo desmedido de su carne, del deseo sexual. Es decir, esta carne desea más y más y más, ¿sí? Estos ojos, dice la Biblia, que no se cansan de ver. Hay concupiscencia en los ojos. Aparte de que esta carne, pues le gusta sentirse cómoda, no le gusta andar padeciendo frío, le gusta sentarse en un lugar cómodo, le gusta descansar, etcétera. Hay cosas que esta carne desea. Por eso el apóstol Pablo dice que huyamos de los deseos de esta carne. En el libro de Juan, capítulo 8, vamos a encontrar que Cristo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, en semejanza de carne como nosotros, dice Juan capítulo 8, versículo 12, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Cristo Jesús venía al mundo con la palabra de Dios, que es, en la Biblia dice que la palabra es como una lumbrera, es una antorcha que alumbra. Cristo Jesús traía esa antorcha y con esa antorcha iba a alumbrar a otros, iba a marcar un camino, iba a marcar un ejemplo a seguir. De tal manera que Cristo Jesús no solamente vino a la tierra a hablar, pero no a actuar. Él fue un maestro que enseñó teoría y también enseñó práctica. Él enseñó cómo se debe de observar la palabra de Dios. No es solamente hablar de ser templado, sino Cristo Jesús mostró templanza. No es solamente hablar de ser manso y humilde, Cristo Jesús lo demostró. Entonces eso se vuelve una luz para otros que al no tener el conocimiento estaban en tinieblas. Esa luz, dice en Juan capítulo 9, versículo 5, estuvo por un momento en el mundo, dice, entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. Todas esas enseñanzas que quedaron plasmadas en la Biblia y que forman parte del ejemplo que Cristo Jesús nos dio, en el libro de Malaquías nos dice que tienen que entrar en nosotros y nacer. ¿Cómo que entrar en nosotros y nacer? Sí, engendrar un nuevo ser, una nueva criatura. Dios lo que quiere es que dentro de nosotros nazca algo. Eso se le llama nueva criatura y es lo que va a ser hijo de Dios. Y se va a dejar guiar por su espíritu. Dice el libro de Malaquías capítulo 4 versículo 2. Sé que estoy mencionando algunas frases que quizá no las he leído en la Biblia y para alguien le pueda parecer que no se entienden. Las menciono para que nos vayamos preparando cuando veamos esos pasajes. Dice Malaquías 4 versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Qué debería de nacer en alguien que teme el nombre de Jehová? El sol de justicia. Este sol de justicia se refiere a Cristo Jesús. Él es el sol de justicia. Y entonces, desde el Antiguo Testamento, estaba dicho que algo tenía que nacer en el hombre cuando conociera del Evangelio. Eso es a lo que se le llama nuevo hombre o
nueva criatura. Dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, aquel que ha decidido seguir a Dios, escuchar lo que Cristo vino a aconsejar, pues, ¿qué va a suceder con él? Va a cambiar su mentalidad, va a renovar su mente y si oye los consejos que Cristo dio, las enseñanzas, va a tener la mente de Cristo. Hay ocasiones que nosotros cuando vemos que un hijo materialmente empieza a repetir las palabras y hasta la forma de hablar del padre, hay alguien que dice al oírlo hablar, tú piensas igual que tu padre. Esa es una frase que se utiliza muy comúnmente y es porque las ideas, ya dijimos, es parte del espíritu del hombre y viajan y pueden penetrar en otro ser, ¿sí? Pues bien, el Evangelio que viene de Dios y que Cristo Jesús vino a enseñar, entra por nuestros oídos, al nosotros estar leyendo, entra por nuestra vista y eso dentro de nosotros hace que cambiemos nuestra mentalidad. Y ahora ya tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando Pablo está diciendo que Cristo vive en nosotros, se refiere a que esas enseñanzas están en nosotros, a que el Espíritu que Cristo Jesús dijo, que dice en el libro, lo voy a volver a leer, libro de Juan, capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Son espíritu. Entonces, ese espíritu, esas palabras que Cristo Jesús traía, penetran en nosotros, en nuestra parte espiritual, la parte razonativa, y también en nuestra alma, la parte sentimental, y nos hacen modificar nuestra forma de ser. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Pero esto de que penetre en nosotros debe de ser voluntario. A nadie se le puede obligar a aceptar el Evangelio. Nadie. Dios quiere que lo escuches y que voluntariamente aceptes lo que Él te dice. Dice Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está mencionando aquí Cristo? ¿Se refiere a que va a llegar a nuestra puerta material y va a tocar? No. Se refiere a la puerta que tenemos nosotros que tiene que ver con nuestra voluntad. ¿Sí? Esa puerta que nosotros abrimos y que tiene que ver con nuestra voluntad es una disposición de nuestra alma, de nuestro espíritu, a escuchar la palabra de Dios. Podemos decir que es abrirle nuestro corazón, ¿sí? Es que estar dispuestos a que esa palabra penetre en nosotros, que no solamente lo oigamos y entre por un oído y salga por el otro, sino que le hagamos caso, que si tenemos un consejo de parte de Dios, pues ese consejo lo sigamos, es decir, lo llevemos a la práctica. Dice en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos? Fíjense lo que dice Pablo, que Jesucristo está en vosotros. Entonces, tienes que darte cuenta cuál es tu forma de actuar cuando ya tienes un conocimiento de Dios. No solamente tengas el conocimiento, por eso
es muy importante. Hay algunos que dicen, para qué se va a una iglesia o para qué se reúne? Bueno, pues para escuchar los consejos que Dios da, pero en nuestra vida diaria, eso que aprendemos en una iglesia lo tenemos que llevar a la práctica. Y dice aquí en Corintios, examínate a ti mismo y date cuenta que ya hay consejos dentro de ti que te ayudan a cambiar tu vida. Ya está Cristo en ti. ¿Cómo está Cristo en nosotros? ¿Será que en su plenitud ese ser entra en nosotros y abarca todo nuestro cuerpo? No. Se refiere a que sus consejos, su palabra, está en ti. Y vive en ti cuando tú la practicas. Eso es que viva Cristo en ti, que esa palabra viva, actúe y viva en ti, es decir, que tú te conduzcas de acuerdo a esos consejos. Entonces sabemos que Cristo Jesús vive en nosotros cuando estamos siguiendo esos consejos, esas palabras, y no caemos, si seguimos con nuestra forma de ser, de violencia, de egolatría, de este, eh, ahora pues el hombre ha caído mucho en cuidarse a sí mismo, ¿verdad? Los que llegan a ser metrosexuales, aquellos que se dedican mucho a mantener su cuerpo, porque es lo único que les importa, este, tienen para comprarse proteína, vitaminas, cremas, pero no tienen para comprarse una Biblia y leerla. Esto pues nos hace ver de cómo el hombre y su carne son materialistas y Cristo Jesús con su palabra entra en ti y te dice, deja esas cosas y pon tu mira en otras cosas más importantes, ¿sí? Dice en Primera de Pedro, capítulo 4 versículo 2. Primera de Pedro 4:2. Para que ya el tiempo que queda en carne, es decir, si alguien conoce de Cristo Jesús a los 20 años, 30, pues todavía en forma normal esperamos que esa persona viva más, va a vivir lo que Dios desee, pero en general los hombres pues tienen un periodo de vida, dice, para que ya el tiempo que queda en carne viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Ese conocimiento que penetra en ti y que Cristo Jesús vino a traer al hombre, esas enseñanzas, ese ejemplo, en realidad es la voluntad de Dios. Entonces, si Cristo vive en ti, eres una persona que empieza a actuar conforme a la voluntad de Dios. Eso es que Cristo viva en ti. No que conozcas mucho de la Biblia, sino que vivas ese conocimiento, que esté activo. Hay ocasiones que nosotros decimos, pues yo tengo muy presente a mi mamá. Ya falleció, pero la tengo muy presente en mi corazón. Cada 10 de mayo yo me acuerdo de ella porque pues así el mundo ha hecho una fecha en que según conmemoran a la madre. Bueno, pues esto sabemos que se ha vuelto una especie de burla, una especie de eh, una idea comercial, porque realmente si las personas tuvieran las enseñanzas o a su madre presente, pues serían diferentes. Porque muchas ocasiones las enseñanzas de una madre hacia los hijos es de cariño, de respeto, y hay ocasiones que el hijo de eso no se acuerda. Entonces, el que tú tengas a una persona presente en tu vida es que tienes presente lo que ella te enseñó. Si Cristo está en ti, está viviendo en ti, son esas enseñanzas que están activas, no están muertas, no es un conocimiento muerto. Por eso el que estudia la Biblia
No es como el que estudia un libro de cocina. El propósito es diferente. El libro de cocina te va a enseñar a hacer un rico pastel, una rica comida, en la cual te vas a deleitar y vas a poder deleitar a otros. Y ya, la Biblia no se queda en dar gusto en forma momentánea. La Biblia es un conjunto de consejos que te sirven para toda tu vida en muchos momentos y que te cambian y tienes un compromiso de vivirlo. El que lee un libro de cocina no tiene la obligación de hacer la receta. Si quiere la hace, si no quiere no la hace. En la Biblia, si tú la lees, tienes un compromiso de vivir ese conocimiento. Dice el libro de Primera de Pedro, perdón, eh, Romanos capítulo 7. Y esto es una lucha porque vamos a tener un conocimiento dentro de este cuerpo que le gusta la comodidad, le gusta el deseo. Dice Romanos 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. Mas veo en estos miembros, en mis miembros, que se rebelan contra esa ley. Entonces es una lucha, es dominar esta carne. Y ya vimos que nosotros, pues, no andamos los que tenemos el conocimiento de Dios, no tenemos que andar de acuerdo a lo que esta carne dicte. Dice Romanos 8, versículo 4, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Es decir, lo que me guía en hacer mis acciones es el conocimiento y el Espíritu que ya está viviendo en mí. Y es algo muy bonito porque entonces ya no vas a ser visceral. ¿A qué le llamamos una persona visceral? Pues aquella que se deja guiar por sus emociones, aquella que se irrita, se molesta, aquella que comete locuras cuando se enoja, que se deja guiar por sus sentimientos y de arrebato, ¿verdad? Esa persona decimos visceral, porque se guía por esas entrañas que tiene. Pero cuando alguien se guía por el razonamiento, por el Espíritu de Dios, por ese conocimiento, no se deja guiar por los sentimentalismos, ¿sí? No se deja guiar por los arrebatos. Dice el libro de Ageo capítulo 1, ya vamos a ir concluyendo, ya vimos que el que Cristo viva en ti no quiere decir que ese ser entre en su totalidad en ti y te agarre a ti como habitación y un nuevo cuerpo y dejes de ser tú. No, es que siendo tú aceptes el conocimiento que ese ser te da, sus consejos, sus ejemplos penetren en ti, vivan en ti al actuar, al provocar que tengas una forma diferente de vivir. Dice Ageo, capítulo 1, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, pensad bien en vuestros caminos. Sembráis mucho, encerráis poco, comed y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis. El que anda jornal recibe su jornal en trapo horadado, es decir, no le rinde lo que gana. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Entonces, para que alguien eh, actúe en forma diferente, tiene que empezar a hacer un acto de reflexión, de conciencia, y eso te lo permite hacer el conocimiento de Dios. Gálatas capítulo 6,
Vamos a citar unos versículos de este capítulo, de Gálatas, capítulo 6. Dice el versículo 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cristo llevó nuestras cargas, que son nuestras faltas, nuestros pecados, y nos perdonó en el plan de salvación de Dios. Cuando nosotros practicamos el perdón, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos perdonó, nosotros también perdonamos. Quiere decir que ese conocimiento está viviendo en mí, está detonando una acción. Eso es que Cristo viva en ti. Por eso Pablo decía, ya no actúo yo como actuaba antes. Ahora Cristo actúa en mí. Cristo vive en mí. Y dice el versículo 9: no nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. Así que entre tanto que tenemos tiempo, tiempo de vida, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. Dice así en el libro de Segunda de Corintios 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, esa nueva criatura. Pablo decía que es necesario que Cristo sea formado dentro de ti, ese ser que va a pensar diferente. ¿Y es un ser diferente a mí? Soy yo mismo, pero ahora con una forma de pensar diferente, dice, el interior empero se renueva día a día. Esto es algo muy, muy bonito. Y dice el versículo 18, ¿cómo actúa ese nuevo ser? No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Entonces empieza esa nueva criatura, ese nuevo ser, a actuar diferente. Obviamente actúa con este cuerpo que tenemos y lo domina, ¿sí? El que era adúltero ya no es adúltero, el que era muy dado al vino ya se contiene y le dice a esta carne, no, así no debemos de comportarnos. Por eso dice Pablo en los pasajes que leíamos, que aunque estamos en esta carne, no militamos conforme a esta carne. Por último, dice, voy a leer Gálatas 4:6 y después un salmo y ya concluimos. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo. ¿En dónde está? En vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Entonces ese conocimiento nos hace también reconocer a Dios como nuestro Padre. Si Cristo vive en ti, si ese conocimiento vive en ti, tú vas a reconocer a Dios como Padre. Y por último, dice Salmo 51, dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Para que alguien sea emblanquecido más que la nieve, todas sus manchas, sus pecados deben quedar borradas, y esto se lleva a cabo en el bautismo. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Dios puede borrar nuestras maldades pasadas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir,
forma a Cristo dentro de mí, para que Él, siendo formado, nazca ese nuevo ser, esa nueva criatura que habla Pablo, que está en nosotros, que obedece a Dios y que controla nuestro ser, que se sujeta a las cosas de Dios. Y dice, y renueva un espíritu dentro de mí. Es decir, esa forma de pensar que tenía, pues quítala. Ahora dame la mente de Cristo, los consejos de Cristo y renueva esa mente en nosotros. Bueno, pues hemos llegado al final de este tema en donde vamos a quitar ya los textos y darnos cuenta que el pequeño pasaje que veíamos en Gálatas capítulo 2 versículo 20, que Cristo vivía en Pablo, pues hablaba de que ese conocimiento que él tenía, esas enseñanzas, lo hacían actuar y vivir de una manera diferente. Espero que este tema sea de ayuda, nos haga, como siempre, hacer una reflexión y conciencia de nuestra vida, de qué cosas para nosotros son importantes y pongamos nuestra mente en cosas no materiales ni temporales, sino en cosas que nos dan un beneficio mayor, en cosas que son eternas. Que Dios les bendiga a todos. Paz a vosotros.